Muchas gracias. Gloria al Señor. ¿Cuántos tenemos gozo en esta noche? Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a disponernos a estudiar la palabra del Señor y quiero que me acompañe a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 5, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otro y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Te alabo y te bendigo, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo descienda en este lugar, Señor. Así como descendiste en Pentecostés, amado Dios, necesitamos la unidad de la iglesia para que tú desciendas en maravillas, en prodigios, en señales, en milagros, mi amado Dios. Espíritu Santo, hoy, Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, que hables a nuestro espíritu y que podamos extraer, Señor, lo que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra, Señor. Hoy nos sometemos a ti, mi amado Espíritu Santo, y te pedimos que tú nos enseñes, nos conduzcas y nos muestres la verdad a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice: amén, amén y amén. Mira, hermano, el apóstol Pablo habla a uno de sus discípulos y está dando una serie de características de los hombres de los últimos tiempos. ¿Cuántos creemos que estamos en los últimos tiempos? Esta carta fue escrita más o menos en el año 60 después de Cristo. Y me da curiosidad ver cómo lo que relata el apóstol Pablo, o la advertencia que le hace el apóstol Pablo a su siervo Timoteo, a su discípulo Timoteo, es muy parecido a las características del hombre de hoy en día. Es muy parecido a lo que hoy estamos viviendo en la humanidad. El apóstol Pablo le dice: Timoteo, es bueno que sepas, le hace una advertencia. ¿Quién me dice dónde estaba pastoreando Timoteo? Me van a ayudar a predicar ustedes esta noche. ¿Qué iglesia pastoreaba Timoteo? ¿No se acuerdan? La iglesia de Éfeso. Y es ahí donde el apóstol le dice: Timoteo, es bueno que sepas. ¿Por qué le advierte? Porque Pablo había mirado que en Éfeso había una gran adoración a los dioses falsos. Había mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque era una provincia de Asia donde influía mucho la cultura griega. Ellos tenían mucha sabiduría humana y estaban volcados a solamente esa sabiduría, al humanismo, a lo que era concertar en las cosas que se mira y observar, y estaban en esa sabiduría humana. Por eso el apóstol le dice: es bueno que sepas que en los últimos días, y está hablando de esa iglesia, pero esta palabra nos confiere ahora a nosotros. Y lo más tremendo de esto es que le está hablando a los que estaban dentro de la iglesia. Porque si usted se pone a ver ahí, dice: no, pues pastor, eso es una exhortación o son las características de un hombre mundano. Pero si usted se pone a leer con detenimiento, el apóstol Pablo le estaba diciendo que dentro de la iglesia
habían hombres con esas características. Habían hombres que tenían amor por sí mismo y por su dinero. Mire qué tremendo, hermano. Mire cómo el amor por uno mismo y el amor al dinero nos van a hacer dentro de la iglesia que nosotros no podamos ver la gloria del Señor. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que abandonar esas prácticas. El amor a nosotros mismos, todo lo hacemos porque yo esté bien, porque yo me sienta bien, porque yo esté conforme. Y todo lo volcamos al amor desmedido del dinero. Y eso se llama avaricia. Entonces, ¿cómo el apóstol va dando esas características de los hombres de los últimos tiempos dentro de la iglesia? Diga, aquí no hay ninguno. Pero, hermano, es bueno que nosotros miremos conforme la palabra qué era lo que se movía en ese tiempo. Y hoy en las iglesias se está moviendo estas características de esos hombres. Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Fanfarrón quiere decir vanidoso. Hermano, es triste mirar cómo la vanidad ha tomado a los hombres, siervos, mujeres de Dios, hermano. Hoy todo lo hacemos por vanidad, por orgullo, por decir yo tengo la iglesia más grande, yo tengo más personas que X o Y pastor. Mi iglesia es tan hermosa que, hermano, yo lleno el templo 2 veces, 3 veces a la semana. Pero esto no se trata de eso, hermano. El evangelio se trata, así sean 2 o 3 personas, pero que sean transformadas por el poder, por la unción del Espíritu Santo. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo, el que confronta y nos cambia, y nosotros somos nuevas criaturas en él. También dice, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Serán desobedientes a Dios. Y es tremendo ver cómo dentro de la iglesia hay ministros que dicen seguir a Dios, pero no le obedecen. Siempre hacen conforme su voluntad. El gobierno que está dentro de la iglesia es un gobierno humano, no es un gobierno que viene de parte de Dios. Y por eso, hermano, cuando el gobierno es humano, se burlan de las cosas de Dios y hacen conforme sus pensamientos, conforme su corazón y conforme ellos creen que están haciendo bien. Esa es la característica que se está moviendo hoy en la iglesia de Éfeso. Y hoy lo podemos comparar con lo que se está moviendo en la iglesia de Cristo en estos tiempos. Si recuerda usted, hermano, allá en Apocalipsis 2, del 1 al 7, dice la palabra de Dios, escribe al ángel que está en la iglesia de Éfeso: yo he mirado que tú tienes amor por la obra. Sí, era una iglesia, hermano, que trabajaba incansablemente por las cosas del Señor. Dice que has resistido a los malos, le dice Juan a la iglesia de Éfeso. Sí, en ti está ese fervor por el servicio. Pero ¿qué le dice? Tengo una cosa contra ti, que has olvidado tu primer amor. Mire qué tremendo es ver cómo ya no hay amor dentro de las iglesias. Las iglesias, hermano, las hemos convertido en un lugar donde vamos 2 horas, 3 horas, pero no hay coinonía, no hay unión, no hay fervor, no hay amor entre los unos con los otros. Y yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes aquí se conocen? ¿Cuántos de ustedes aquí han departido un momento, han estado en una coinonía, han hablado? ¿Verdad que no? Porque de pronto el tiempo no nos queda, entonces venimos al culto, alabamos, levantamos nuestras manos, le pedimos perdón al Señor, pero salimos y es como si no tuviéramos ese amor por el hermano. No olvidemos, la característica número 1 de la iglesia en el mundo es el amor. Donde no hay amor, hermano, nada somos ni nada podemos hacer. Donde no hay amor, donde no está el amor de Dios,
solamente seremos una iglesia que hacemos ruido. Solamente seremos una iglesia que oirán o dirán: allá en la 17 se reúne un grupo de personas numerosa, pero el amor de Cristo, ¿dónde queda? El amor, el saber la necesidad que tiene tu hermano, que si tú le puedes ayudar, tú le puedes, hermano, ofrecer tu ayuda con todo el amor y desinterés a tu hermano. Eso es lo que nos habla hoy. Y esas características de las que nos está hablando Pablo a través de esta carta a Timoteo, nos hacen ver que todo eso, el amor a sí mismo, el amor al dinero, el orgullo, el burlarse de Dios, el ser desobediente, el no considerar nada sagrado, el no perdonar, el calumniar a otro, el ser crueles, el odiarse, traicionar a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Todo eso se está dando y son características de la apostasía que se está dando hoy en la iglesia. La apostasía es renunciar a creencias o a lo que Dios nos ha enseñado. Y hermanos, déjenme decirles, sin querer estamos renunciando a lo que Dios nos ha enseñado: el amarnos, el orar, el levantar las manos del caído, el hermano, darle al necesitado de lo que tú tienes y de lo que Dios ha compartido, de lo que te ha dado, de lo que te ha bendecido, que tú lo puedas compartir con tu hermano. Eso es apostasía, renunciar a las creencias, ya sea consciente o inconscientemente. Díganle: no queremos caer en apostasía, porque la palabra apostasía suena muy dura, ¿no? Y uno se imagina, dice la palabra, cuando le dicen tú eres un apóstata, y uno se ofende. Pero simplemente renunciar a lo que Cristo nos ha enseñado. Y en eso está cayendo la iglesia hoy, en renunciar a lo que Cristo, a la esencia del evangelio de Dios, a la esencia para lo que vino Cristo a la tierra y lo crucificaron en la cruz del Calvario. Entonces mire que esas son las características de los últimos tiempos: iglesias apóstatas que han abandonado las creencias, han abandonado la fe. Pastor, ¿cómo va a decir que yo he abandonado la fe? No me mira aquí, hermano, pero una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que practicamos. La fe tiene que ir acompañada por obras, dice la palabra de Dios. Si no, es una fe muerta, es una fe que no sirve, es una fe de labios. Por eso nosotros, hermano, tenemos que apuntarle a salir de esa apostasía, a salir de ese estado, a renunciar, hermano, a que no dejemos lo que Cristo nos ha venido a enseñar a nosotros. También dice que apostasía es abandono del estado sacerdotal. ¿Cuántos somos sacerdotes? Dice que somos sacerdotes, ministros de un nuevo pacto. ¿Cuántos lo creemos, hermano? Amén, nosotros somos sacerdotes, pero el renunciar a eso, y usted ya se convierte en un apóstata. El renunciar al nombre que le ha dado el Señor, que somos reyes, sacerdotes, somos una nación santa, un pueblo escogido. Eso nos convierte, hermano, en apóstatas. En renunciar al trabajo que Dios me ha delegado. Y no solamente necesita usted estar parado acá para ser sacerdote. Usted es el sacerdote de su casa, usted es el sacerdote de su hogar, porque usted levanta altares en su casa para presentar sacrificio vivo al Señor, santo y agradable. ¿Cuántos hacemos eso? Entonces ya tenemos la función de sacerdotes. Pero cuando renunciamos a eso, caemos en esa apostasía. Mire que en estos capítulos nos muestra el apóstol claramente el carácter de los hombres en los tiempos antes de la venida del Señor. ¿Cuántos creemos que Cristo viene? Y hermano, y hoy estamos más cerca que nunca. En ese tiempo el apóstol le decía: esto acontecerá antes de la venida del Señor. Han pasado más de 2000 años y no ha venido. Pero yo creo, hermano, que los últimos acontecimientos, hermano, estamos a las puertas del gran acontecimiento que esperamos como iglesia: ser arrebatados, ser llevados al cielo con Jesucristo para vivir en la eternidad con Él.
y a su nombre. Pero tenemos que renunciar a todas estas cosas, hermano. Tenemos que quitar ese carácter que el mundo ha forjado y aún ha permeado a la iglesia de ese carácter. Hoy lo estamos viviendo. Es lo que está sobresaliendo en nuestra sociedad. Esto nos muestra que el Señor está pronto a venir y debemos estar listos y preparados para lo que estamos esperando, hermano. La iglesia tiene que desposarse con el novio y tiene que ser una iglesia limpia, resplandeciente, con un vestido, hermano, sin tacha, sin mancha, sin arruga. Pero para poder adquirir esa vestimenta como novia, como iglesia del Señor, hermano, tenemos que quitar, tenemos que renunciar a estas características de los hombres de los últimos tiempos. Y tenemos que poner en nuestro corazón el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos eso en esta noche? Mire, estas conductas utilizadas por los falsos maestros en la iglesia de Éfeso son las que debemos evitar en nuestra iglesia hoy en día. Yo quiero que me acompañe ahí donde estamos a Hechos capítulo 20, 29 al 30. Si no me puede colocar en la pantalla. Hechos capítulo 29, capítulo 20, 29 al 30. Y Pablo estaba advirtiendo muy seriamente a la iglesia de Éfeso. Y hoy, dígale, levante su mano y dígale: hoy me advierte la palabra de esos tiempos que vendrán y de los cuales nosotros no tenemos que hacer parte. Hechos capítulo 20. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Eso era lo que le decía. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esa era la advertencia de Pablo a la iglesia de Éfeso. Dentro de las mismas iglesias se van a levantar hombres con esas características. Y hoy en día usted está viendo, y hay muchas iglesias que dicen: el rapto es una mentira, la segunda venida de Cristo es una mentira. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Porque Pablo lo está advirtiendo y hoy lo advierte a la iglesia. Y cuando nosotros detectemos esas características, ese carácter dentro de nosotros como hermanos, pues usted tiene toda la autoridad de reprender a su hermano, llamarlo y decirle: hermano, las cosas no son así, no están bien con lo que estás haciendo. Eso es querer el cuerpo de Cristo, eso es querer la iglesia del Señor. Amén. La frase "los últimos días" fue un término técnico usado en varios lugares del Nuevo Testamento. Habla de los últimos días de la iglesia, aquellos días que precederán inmediatamente al arrebatamiento de la iglesia. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: ten en cuenta que en los últimos días, en esos tiempos que precederán al arrebatamiento de la iglesia, vendrán estas características dentro de los escogidos. Pero sabe que nosotros estamos llamados para quitar eso de medio de nosotros. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Estamos llamados. Así usted ve alguna de estas características que menciona en 2 de Timoteo 3, usted pueda, hermano, desechar eso, hablar con la persona que lo está practicando, reconvenirla y que se arrepienta, hermano, y que vayamos conforme a la voluntad de Dios. Amén. El apóstol Pablo nos hace ver el problema de esta iglesia, pero es tan maravillosa, hermano, la palabra de Dios, que ahí está presentando lo que la iglesia estaba careciendo en esos tiempos. Está exponiendo el problema a Timoteo, pero es tan maravillosa la palabra de Dios que nos mira el problema, pero la gracia de Dios nos da la solución. Amén. Y eso es lo que yo me quiero centrar en esta noche. No en el problema, sino en la solución de aquellas características. ¿Cómo le vamos a dar solución cuando se presenten esas características dentro de la iglesia? Amén. Y quiero hablarles del antídoto para la apostasía.
Ese es el título de la prédica de esta noche. El antídoto para la apostasía. ¿Qué dijimos que era apostasía? Separarse de lo que Cristo nos había enseñado, de las creencias, de la fe del Hijo de Dios. Entonces, lo primero que puedo ver, el primer antídoto, está ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 a 17. Esto es poderoso, hermano. Mire, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Denle un aplauso al Señor. Entonces, hermano, lo que el apóstol Pablo me hace ver aquí para deshacer ese carácter de los hombres de los últimos tiempos es la escritura, es la palabra de Dios. Es lo único que a nosotros nos va a hacer cambiar el carácter, hermano. La palabra de Dios es la única que nosotros, hermano, nos va a cincelar el corazón duro y va a colocar un corazón de carne. Solamente es la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que día y noche meditar en ella. Si usted quiere cambiar su carácter, medite en la palabra de Dios, porque dice que es la única que nos va a corregir, es la única que es útil para enseñar. Hoy en día hay muchos programas de superación, hay muchos, hermanos, libros para poder cambiar nuestra conducta, nuestra forma de ser, pero déjeme decirle que lo único que es útil para el creyente es la poderosa palabra del Señor. Es lo único que nosotros vamos a tener para cambiar nuestro carácter y ser parte de la iglesia que va a ser una iglesia arrebatable. Yo quiero ser como las 5 vírgenes prudentes, hermano, que tenían aceite en su lámpara, que tenían la unción, que tenían la característica de la iglesia que se va a ir con el Señor. Y tenemos que abandonar todas estas prácticas, estas características de los hombres de los últimos tiempos. Mire que también dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quien has aprendido y de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces la palabra, hermano, es el antídoto, el primer antídoto para la apostasía. El único recurso y auxilio, estimado hermano, es la palabra de Dios. El único auxilio, el único recurso para quitar esas características de los hombres de los últimos tiempos es la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo que profundice, no solamente que lea la palabra de Dios, sino que profundice y la escudriñe, hermano. Porque ¿cuántos leemos? Yo sé que todos somos buenos lectores de la palabra, pero ¿cuántos nos vamos más allá? ¿Cuántos profundizamos? ¿Cuántos vamos a escudriñar lo más hermoso, la perla de gran precio que tiene el Señor para nosotros? Ahí está la clave. En el escudriñar y profundizar estará la clave para cambiar nuestro carácter. Porque si leemos la palabra superficialmente, a veces, ¿sabe qué hace? Decía un hermano: ¿usted sufre de insomnio? ¿No concilia el sueño? Pero hermano, coja la palabra de Dios. Cuando usted esté en ese estado, póngase a leer y verá que en 5 minutos se queda dormido. ¿A cuánto les ha pasado? Pero porque nos hemos acostumbrado solamente a leer la superficial. Pero cuando usted ama escudriñar, hermano, una cosa lo lleva a las profundidades y eso lo lleva a otra cosa. Y hermano, es tan extensa. Dice que la palabra de Dios es como un mar, pero nosotros la vemos simplemente como algo pequeño. Algo que lo hago simplemente porque me dijeron que había que leerla. Pero el éxito está en profundizar. Pablo había aprendido las escrituras, Timoteo, perdón, había aprendido las escrituras desde niño. Dice la palabra que él aprendió de su abuela y de su madre. Qué importante es el papel de las madres, ¿no? En el enseñar la palabra del Señor
a nuestros hijos. Y no solamente en decirles tienes que leer la palabra, sino enseñarles a profundizar en ella, a que extraigan todo el conocimiento de Dios. Amén. Entonces es el primer antídoto, escudriñar, ser, hermano, incisivo en la lectura de la palabra. Mire, las escrituras le dijo, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos sabiduría? Pero ¿para qué queremos esa sabiduría? Sino para encontrar la salvación en el Hijo de Dios. Yo necesito sabiduría de la palabra para eso, para no abandonar, para persistir, para seguir en el camino de la salvación. Ese conocimiento me va a llevar a lo que Cristo quiere con mi vida. Pablo le estaba diciendo que las sagradas escrituras no dan solamente el proceder al ser salvo, sino es el que te va a cambiar el carácter. Por eso ese es el primer antídoto, para quitar ese carácter de los hombres de los últimos tiempos. ¿Cuántos vamos a leer la palabra de ahora en adelante, escudriñándola, yéndonos a la profundidad, hermano? Porque eso nos va a cambiar el carácter. Amén. El verso 16, otro antídoto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando Pablo le dijo toda la escritura, eso quiere decir que desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros podemos extraer, hermanos, las enseñanzas de Dios. La palabra de Dios es sí y amén. No solamente es el Nuevo Testamento, sino que es un complemento, hermano. El Nuevo Testamento se complementa con el Viejo Testamento, con el Antiguo Testamento, y el Antiguo se complementa con el Nuevo. Por eso nosotros tenemos que tener la capacidad de extraer de los dos pactos, hermano, la enseñanza para nuestra vida. Es toda la escritura, hermano. Alguien me preguntaba y me decía, pastor, es que yo me puse a leer Levítico, pero es que no entiendo nada. Pues claro que no vamos a entender. ¿Por qué? Porque esa es una serie de leyes, hermano, que le dio Dios a Israel. Pero ¿sabe cómo la podemos aplicar esas leyes para nuestras vidas? Simplemente en obedecer la palabra de Dios. Israel obedecía lo que él mandaba a decir a su pueblo. Y tuvo que escribir un libro, todo un libro, el libro de Levítico, para que ellos pudieran andar conforme el pensamiento y conforme el carácter de Dios. Pero ahora el Señor nos ha dado un nuevo pacto, que es Cristo Jesús. Y lo único que tenemos que hacer para agradar a Dios no es cumplir las 625 leyes que hay ahí en el Antiguo Testamento, sino una sola. En todo esto se resume toda la ley, dice el Señor Jesucristo. Amarás a tu prójimo, a tu hermano, como a ti mismo. Por eso, hermano, es tan importante que toda la escritura la guardemos en nuestro corazón, porque de todo eso podemos extraer las enseñanzas para cambiar nuestro carácter. Amén. Dice que él añadió, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada se refiere al aliento de Dios. Es lo que Dios plasmó en esos libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros inspirados por Dios. Hay mucha gente que dice, no, que es que la Biblia no es auténtica porque fue escrita por humanos. Y sí, tienen razón. Los que escribieron la Biblia fueron seres humanos, porque Dios no podía venir y personalmente escribirlo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, y todo lo que está escrito es por el aliento de Dios, la inspiración de Él, que vino al corazón de los profetas, que vino al corazón de los reyes, que vino al corazón de los apóstoles. Por eso es auténtica, y por eso la Biblia, la palabra de Dios, tiene el poder para transformar. Es el único libro que tiene el poder para transformarnos. Si usted, hermano, es amante de la lectura,
lo reto a que lea la palabra de Dios y otro libro que a usted le guste y mire cuál va a sacar usted, hermano, la sustancia, la esencia para transformar su carácter. ¿Sabe por qué los otros libros no causan nada en nosotros? Porque es una sabiduría humana. Es una sabiduría que contiene vanidad. Pero la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y por eso tiene el poder de transformarnos. Y por eso dice que es como una espada que nos duele, cuando penetra nos duele. Pero cuando esa espada, hermano, está dentro de nosotros, hace la obra para lo cual Dios nos la ha mandado a nuestra vida. Y a su nombre. Mire, por medio de estos hombres, Dios nos ha comunicado su palabra. Hoy ya no tiene nada más que decirnos. Si desde el cielo nos hablara, no añadiría nada a lo que ya ha dicho. Por eso, hermano, tengamos cuidados. Mire que el apóstol Pablo identificó algo que estaba pasando en la iglesia de Efeso, que había muchos falsos maestros y profetas. Y sabe que hoy en día se presenta mucho eso en la iglesia. Y dice alguien, es que Dios me dijo, es que Dios me habló, y ahora tenemos que hacer como Dios me dijo y como Dios. Mire, hermano, eso se llama revelación, pero la revelación tiene que estar dada conforme a la palabra de Dios. La palabra dice, si viene aún un ángel presentando otro evangelio, tenlo como anatema. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado. Te dije, es que Dios me dijo que ahora tenemos que hacer así, hermano. Ya todo está cerrado, la Biblia está cerrada. Lo que hay ahora es una inspiración, un alumbramiento a nuestro espíritu para que la podamos entender. Pero nosotros no nos podemos salir de lo que está escrito en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que, hermano, regirnos y ser, hermano, exactos en lo que vayamos a decir, en lo que vayamos a ministrar. Hoy en día las iglesias carismáticas dicen y están constantemente diciendo que Dios les habla y cambian la palabra de Dios a conveniencia. Tengan mucho cuidado, porque dice que en los últimos tiempos vendrán engañadores aún para desviar a los santos de la perfecta y agradable voluntad de Cristo Jesús, que es que nosotros nos mantengamos en una iglesia limpia, sin tacha, sin mancha. ¿Sabe qué, hermano? Que a veces nos duele que nos confronten con la palabra, pero creo que es el único método para cambiar nuestro carácter. Cuando a ti te duela, cuando te confronten con la palabra de Dios, dale gracias a Dios, porque eso es lo que quiere Dios, cambiar nuestro carácter, cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas, para que seamos una iglesia sin tacha, sin mancha, sin arruga. Y el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos tenemos un propósito eterno? Amén. Dice que estamos, hermanos, diseñados desde antes de la fundación del mundo para hacer la obra del Señor, para hacer su voluntad agradable y perfecta. Pero eso no lo vamos a aprender si nosotros no nos regimos a la palabra de Dios. Y estos 3 versículos son el antídoto, son lo que van a repeler las características de los hombres de los últimos tiempos. Que aún, hermano, eso que lees aquí en 2 de Timoteo 3 está pasando dentro de la iglesia. Porque Pablo no le está hablando a los del mundo, Pablo le está hablando a la iglesia que está en Éfeso, a los creyentes. Pablo les dice, dentro de ustedes se han levantado engañadores, amadores, fanfarrones, orgullosos, amadores del dinero, arrogantes. Hermano, es tiempo de que volvamos a la palabra de Dios. Eso va a hacer que nosotros nos preservemos como la iglesia que quiere el Señor Jesucristo. Amén.
¿Cuántos vamos a leer la palabra? Vamos a escudriñarla, vamos a meternos a fondo en ella. Hermano, ¿sabe qué? Yo traté de cambiar muchas veces mi forma de ser, forma de pensar. Probé de todo, hermano. Hasta en un tiempo nos encerrábamos a rezar el rosario con 3 amigos locos que teníamos. 2 de ellos son pastores. Y estábamos buscando, hermano, había tanta necesidad en nuestro corazón, porque ya no sabíamos qué hacer con nuestro carácter, porque con lo que nosotros hacíamos daño a nuestros padres, a nuestros hermanos, a la sociedad. Y era tal la búsqueda, hermano, que fuimos a los gnósticos, fuimos a rezar el rosario. ¿Qué no hicimos, hermano? En un tiempo estuvimos leyendo libros de comunismo, de capitalismo. Hermano, ¿qué no hicimos? Y las cosas iban peor. Lo único que cambió mi carácter, y lo único que cada día está transformando, porque quiero decirle que Dios comenzó la obra pero no la ha terminado en cada uno de nosotros, es esta bendita palabra de Dios. Por eso, hermano, iglesia, yo le exhorto a que nos apeguemos más a la palabra, que no la leamos simplemente por leerla, sino que profundicemos en ella, porque la inspiración de Dios es útil para redarguir, para obrar en justicia, para que nosotros podamos ser útiles en la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Póngase sobre sus pies. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que vamos a sacar de nuestra vida la característica de los hombres de los últimos tiempos. Dígale al Señor en esta noche: Padre, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Señor, bendito Dios, sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Hoy, Señor, te pido que seas tú sacando el amor por nosotros mismos, por el dinero, Señor. Oh Padre, que seas tú, Señor, colocando generosidad, Señor. Que seas tú quitando toda vanidad, Señor, todo orgullo, toda autoestima, Señor, más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener, Padre. Hoy como iglesia, Señor, estamos delante de ti, Señor, renunciamos al orgullo, a burlarnos de ti, mi Dios, a la desobediencia, Señor. Oh Señor, reprendemos, Señor, a todo aquello, Señor, que ha venido a nuestro corazón y porque hemos sido malagradecidos, Señor. Oh Señor, enséñanos a perdonar, Padre. Quita de nosotros la calumnia, Señor. Coloca dominio propio en nuestras vidas, Señor. Quita el odio, Señor, el rencor, la traición, Señor, la imprudencia, Señor, la soberbia, Señor, los placeres del mundo, Señor. Hoy, como dice tu palabra, Señor, aléjanos de ese carácter de los hombres de los últimos tiempos. Queremos ser una iglesia arrebatable, queremos ser una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas, Señor. Yo bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, en esta noche, Señor, a renunciar. Señor, que hoy, Señor, preparemos nuestro corazón. Tú sabes que mañana tendremos un tiempo de ayuno, Padre. Un tiempo de ayuno congregacional, bendito Dios. Pero primero, Señor, antes de entrar en esa bendita presencia, Señor, en el apartarnos mañana para ti, Señor, que en esta noche podamos recapacitar si hay alguna de estas características en nuestro corazón, Padre. Ayúdanos a verla, Señor, y a renunciar a ella, bendito Dios. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea revelada en nuestras vidas, Señor. Oh bendito Dios, que esa escritura inspirada por ti, mi Dios,
nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, Señor, nos corrija, nos instruya en justicia, mi amado Dios. Estamos prestos, estamos atentos. Estamos así, Señor, como barro en tus manos. Moldéanos, Señor. Moldéanos, moldéanos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios.